Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este último día del mes de abril, 30 de abril, jueves, tiempo pascual, cuarta semana de Pascua, iniciada con la Doménica del Buen Pastor, oyendo las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan en ese tiempo de Pascua y concretamente hoy, sí, como ayer, de fragmentos de los discursos, por así decir, o conversaciones de sobremesa en la última cena, esa cena que iba a ser seguida ya de la pasión, en la que Jesús dice, el que compartía mi pan me ha traicionado, dice en esa cena. Pero insiste en esta frase que acabamos de escuchar, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es decir, ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios? Pues Dios Padre ha enviado a su Hijo, y Dios Hijo y con el Padre nos envían al Espíritu Santo, y todos ellos nos envían a las personas humanas escogidas, a esos apóstoles. El que a vosotros escucha, a mí me escucha, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Al que yo envíe, en realidad, me acoge a mí, al que acoja a ese. Por eso cuando se dice, no, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no en la Iglesia, pues no crees en Jesús, porque Jesús es el que ha instituido la Iglesia, Jesús es el que ha dicho, el que os recibe a vosotros me recibe a mí, el que yo envío, viene de mi parte, y a su vez yo vengo de parte del Padre. Ese es el camino. Por eso nos creamos más listos que Dios para llegar a él. No, yo ya tengo mis caminos misteriosos, anda, sé un poquito humilde, fíate del Señor. Por eso este sacramento que estamos tratando, el orden sacerdotal, es muy importante, porque Dios se sirve pues de nuestra debilidad, como se sirve del pan, del vino, del agua, del aceite, también de la persona humana débil y frágil, pero a través de la cual el Señor se compromete a comunicarnos su gracia, su palabra, su misericordia en medio de nuestra miseria. Y es por ello que este sacramento pues nos muestra cómo el Señor va actuando de esa manera, contando con nuestra colaboración. También cuenta con vuestra colaboración y cuenta con la colaboración de esta radio, porque ese es el camino del Señor, en no hacer las cosas él solo. La principal cooperadora, como bien sabemos, es la Santísima Virgen María, a la que tenemos siempre muy presente y por la devoción popular de manera especial en el mes que empieza mañana mismo, como nos ha recordado antes Paloma Méndez, que tenemos aquí. Buenos días, Palomita. Muy buenos días, Padre, y a todos los oyentes. Bueno, pues empezamos, como bien has recordado, con la hora santa esta noche, víspera de primer viernes de mes, la transición del mes de abril al mes de al mes de mayo. Qué mejor manera que acabar un mes y empezar otro que adorando a nuestro Señor Jesucristo. Sí, tendremos presentes vuestras intenciones, las que habéis enviado, que ya están impresas al pie del altar, y las que en cualquier caso Dios conoce y llevéis en el corazón esta noche en esa adoración. Pero lo importante no es siempre estamos pensando en lo nuestro, en lo mío, en mis intenciones. No, lo importante es acompañar a Jesús, hacer adoración, reparar por las ofensas de cada mes que termina, pedir perdón de nuestros pecados y recuperar esa hora perdida, como decía San Juan Pablo II, cuando era el cardenal Wojtyła, en unos ejercicios que predicó a Pablo VI, la hora santa, recuperar la hora que los apóstoles perdieron dormidos en Gesemaní. Pues no nos durmamos esta noche, ahí estaremos al pie no del cañón, sino de la custodia. Y mañana empieza ese mes de mayo y cada día tendremos una oración especial, como es tradicional y desde pequeños aprendíamos yo en el cole, pues con aquella canción, ¿verdad? Venid y vamos todos con flores a María. ¿Cuándo vamos a hacerlo en Radio María, Paloma? Pues vamos a emitir estas pequeñas oraciones después del rezo de completas, en torno a las 11 menos 20, de menos cuarto, menos 10 de la noche, más o menos. Después de completas emitiremos estas oraciones para acompañar a la Virgen en este mes que le dedicamos. Estupendo. Bueno, pues hora santa esta noche,
mes de mayo. Y por supuesto, eso significa también que comienza la campaña de mayo, que os pedimos un especial empujoncito de oraciones, de hablar a otros de Radio María y de donativos, y en mitad del mes de mayo la gran campaña misionera, la Maratón. Finalmente, os comento, los que lleváis ya tiempo oyendo, recordaréis quizá, algunos parece que ya se ha olvidado, de que íbamos alternando normalmente después de laudes, ese programa, ese microespacio que desde hace años nos prepara nuestro buen amigo, es un amigo mío de juventud, Federico Jiménez de Cisneros, tiene 2 hijos sacerdotes, una hija religiosa, otros 2 hijos, una familia estupenda. Bueno, pues él nos prepara esos microespacios, él ha hecho una tesis doctoral, se ha publicado el libro sobre esos monumentos del Sagrado Corazón, pero lo solíamos alternar por épocas y determinados momentos con microespacios también sacados de palabras del Papa Francisco. ¿Qué pasa? Que luego ya al morir el Papa Francisco y ahí no haber de momento audios del Papa León, pues todo este tiempo solo hemos puesto el microespacio de monumentos de Sagrado Corazón. Ahora ya vamos teniendo cosas del Papa León y además pues va a venir prontito, y por eso no se extrañe, durante otra temporadita volvemos a lo que hacíamos ya antes, que es después de laudes escuchamos esos microespacios de la voz del Papa en Radio María. Claro, no hay muchos porque cogemos lo que hay en español, pero normalmente siempre hay, por ejemplo, Paloma, que es al final de las audiencias, el resumen que hace en español, ¿verdad? Sí, el Santo Padre dedica siempre unos resúmenes en su catequesis en español y el saludo a los peregrinos de lengua española, y esos pequeños espacios los vamos emitiendo en esta casa. Estupendo. Bueno, pues ya para que lo sepáis, y repito, esta noche, 11 de la noche, 10 en Canarias, adoración al Santísimo Sacramento. Y hoy sí que vamos a recuperar, que otros días ha habido muchas cosas y no lo hemos hecho, una pregunta. La verdad es que la pregunta es muy difícil, es de las difíciles, pero en realidad es que es algo que he dicho 2 o 3 veces en los últimos programas. Más bien es para ver hasta qué punto hemos estado atentos, nos hemos fijado, y como siempre para que se nos quede más ya en nuestra memoria. Hemos estado haciendo un poquito la historia del celibato en la Iglesia, y entonces hay algo que dije, y a ver si ha quedado claro o no. Pues hemos citado varios concilios sobre este tema, varios. Hubo uno que lo que dijo era que si había clérigos que, claro, en la Iglesia Latina, que con su correspondiente compromiso de celibato, y sin embargo, pues resulta que en contra de lo mandado se casaban, pues hubo un concilio que dijo que ese matrimonio no solo es que fuera ilícito y que se estuviera mal, sino que era inválido, nulo. Esa es la pregunta. ¿Qué concilio, y si os acordáis más o menos de qué año, o al menos siglo, es el que dio esa norma de que era nulo, inválido, de pleno derecho, un matrimonio que hubiera contraído un clérigo que tenía ese compromiso, ese juramento de celibato? A ver si nos acordamos, a ver si nos hemos fijado, y si no, pues bueno, pues lo repasaremos hoy. Y vamos a nuestra sección testimonial, que ayer comenzábamos a recoger algunas de las experiencias que contaba otro sacerdote, otro jesuita, que estuvo prisionero de la Unión Soviética porque entró con otro compañero disimulado a evangelizar, y nada, le descubrieron, y madre mía, el pobre, una cárcel horrorosa, la Lubianka en Moscú, pues pensando que tenían que sacarle, que confesara que era un espía y todas estas cosas. Y bueno, un proceso largo que él cuenta en un libro precioso, Caminando por Valles Oscuros, que hace años también sacamos algunos textos de ahí. Hoy lo hacemos a través del resumen de un padre agustino, Ángel Peña, y nos viene bien, ¿no? Pues que veamos eso, lo que decíamos antes. El sacerdote es un hombre débil, que lo pasó mal, estuvo con grandes tentaciones de tirar la toalla, en fin, tuvo sus altibajos, pero bueno, el Señor le fue asistiendo, y para que sepamos que hoy día también hay sacerdotes pasándolo mal en la cárcel, algunos por muchos acusados injustamente, otros simplemente por ser sacerdotes. Bueno, podemos ir recogiendo algunos textos de este jesuita, este sacerdote, el padre Walter Zizek, o como se diga,
y que nos sirva para también encomendar a tantos sacerdotes en momentos difíciles, como nos ha pedido el Papa en este mes que terminara la intención al apostolado de oración, pedir por los sacerdotes en crisis. Testimonio del padre Walter Zizek, tal como nos lo cuenta él mismo en su obra Caminando por Valles Oscuros, resumida por el padre Ángel Peña. Pasé 5 años en Lubianka. Lubianka, triste nombre de una cárcel en Moscú para presos políticos, en aquella Unión Soviética tan totalitaria, que hoy es replicada en otras naciones. Pasé 5 años en Lubianka, la mayoría de ellos aislado en medio de ese silencio. De cuando en cuando me trasladaban de celda. A veces durante unos cuantos días o durante unas semanas la compartía con alguien, pero eso respondía a un meticuloso plan de la policía. Los compañeros de celda servían, a sabiendas o no, para descubrir si el otro podía contar algo que no hubiera declarado en el interrogatorio. Se trataba de una trampa. Y la necesidad psíquica nacida del aislamiento y del silencio repetido, de hablar constantemente hora tras hora de todo y de cualquier cosa con alguien que compartía tu sufrimiento, era insoportable. También nos sometían a sesiones de interrogatorios imprevistos y poco frecuentes. A veces se llevaban a cabo a diario durante meses, pero luego cesaban también durante meses, mientras los días, las horas y los minutos de silencio y de solitaria rutina transcurrían interminables. Las sesiones con un solo interrogador podían durar unas pocas horas o bien prolongarse durante 24 y 48 horas o más, con equipos de interrogadores que se iban turnando, mientras que el preso no descansaba, ni dormía, ni comía. Imaginemos, pues qué tortura psicológica, 48 horas seguidas sin comer ni dormir, respondiendo a cosas absurdas uno y otro y otro y otro. Cuando estaba solo, organizaba mis días. Después del desayuno, celebraba misa de memoria. Recitaba todas las oraciones, porque lógicamente no podía realmente celebrar por falta de pan y vino. Él no pudo hacer como habíamos contado de Van Tuan, que le enviaron pues así de Strangis lo que parecía medicina y era vino y un poquito de pan. Él no podía. Pero pues rezaba todo de memoria, las oraciones de la misa. A mediodía y por la noche rezaba el Ángelus cuando el reloj del Kremlin daba las horas en la Plaza Roja, a unas cuantas calles de Lubianka, porque esa cárcel estaba ahí muy cerquita de la Plaza Roja, del centro de Moscú. También a mediodía hacía un examen de conciencia, tal y como sugiere San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Por la noche, antes de acostarme, volvía a hacer el examen y preparaba los temas de la meditación de la mañana siguiente. Todas las tardes rezaba 3 rosarios, uno en polaco, desde donde él había entrado en la Unión Soviética, otro en latín y otro en ruso. Lo había aprendido para evangelizar, y esos rosarios sustituían al breviario que no tenía. De vez en cuando entonaba himnos en polaco, latín o inglés, según podía recordar de mi infancia o en los años de mi formación de jesuita, o bien cantos litúrgicos. Bueno, pues aquí aprendamos, es la importancia de agarrarse al Señor, de la oración. Alguno dirá, bueno, yo no estoy en la cárcel, gracias a Dios, pero tengo otra cárcel. Estoy enfermo, no puedo salir de mi casa, o incluso quizá de la cama. Bueno, no es tiempo perdido, ante Dios no se pierde nada, ofrécelo. ¿Qué hacía Jesús en la cruz? Ofrecer su vida. Ay, si Jesús hubiera dicho, oye, aquí no se reza bien, me bajo. No, esa es la oración, la entrega de la vida. Pues tú aprovecha tu día, aprovecha tu tiempo, puedes leer y si no, pues puedes escuchar la radio, puedes meditar y lo que acabamos de escuchar, hacer meditación, rezar el rosario, rezar el Regina Coeli, el Ángelus, en fin, el examen de conciencia.
todo eso nos une al Señor y hace que nuestra vida, aunque aparentemente pues no hagamos así como gran cosa que hacía este hombre, pues nada, estar ahí preso y ofrecer la vida. Pues se lo pedimos al Señor y pedimos a tantos que están en tantas cárceles, no solo las cárceles físicas, justas o injustas, sino otras cárceles que son peores muchas veces de nuestro corazón, encerrados en la oscuridad, en el sinsentido, en la depresión, con tentaciones cada vez más en nuestro mundo de suicidio. También las tuvo él, como luego ya seguiremos escuchando en próximos días. Pedimos al Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, por todos sus sacerdotes, especialmente los más necesitados, y por todos también los cristianos que participáis todos del sacerdocio común, que precisamente ante todo consiste en ofrecer la vida con Cristo al Padre. Bueno, Paloma, hemos dicho la pregunta, pero no se me ha olvidado recordar a través de qué cauces se puede responder a esta pregunta sobre lo que hemos estado explicando estos días pasados. ¿En qué concilio se dio esa norma de que si había clérigos que hacían una celebración de matrimonio a pesar de tener su juramento de celibato, se dictaminaba que ese matrimonio era nulo? ¿Por dónde pueden enviar sus respuestas nuestros oyentes? Pues lo pueden hacer, en primer lugar, mandando un email a la dirección de correo catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es, o a nuestro número de WhatsApp al 668-594-383, 668-594-383. Y recordamos que esos mismos cauces sirven para vuestras consultas sobre este tema u otros que tengáis relacionados con la doctrina católica. Bueno, pues después de haber hecho un poco esa síntesis de la historia del celibato en la Iglesia católica, en sus dos grandes ramas, la latina y la oriental, que ya sabemos que el resumen es que aunque no hay una identificación total entre sacerdocio y celibato, es posible el sacerdocio de los casados, pero sin embargo sí que hay una máxima conveniencia teológica, es digamos la norma general en toda la Iglesia. Lo que pasa es que con excepciones más generalizadas en la Iglesia oriental y en cambio muy excepcionales, y valga la redundancia, en la Iglesia latina. Y como esto no es una cosa inventada en no sé qué siglo, sino que realmente viene desde el principio, porque ya veíamos que había una tradición apostólica que incluso aquellos que eran ordenados sacerdotes estando casados, porque al principio era lo normal, conferir ese presbiterado a hombres casados, pero estaba como algo que ya venía del Antiguo Testamento, el decir, bueno, pero esto implica, si yo tengo esta unión, esta dedicación tan total al Señor, tan exclusiva al Señor, pues es difícilmente compatible con esa dedicación también total y exclusiva a mi mujer. Entonces, con el acuerdo de la mujer, pues implicaba también la renuncia a esa vida sexual propia del matrimonio, cosa que, repito, ya venía del Antiguo Testamento, pero ahí era temporal, era solo en las épocas de especial dedicación al culto. Pero claro, como el sacerdote católico, el culto no es en determinadas épocas, sino que es diario, pues ahí estaba un poco ese tema. Y que eso no era por un tema de menosprecio de lo sexual en absoluto, sino simplemente porque el celibato entra dentro de una forma de vida, que esto es lo que es importante tener muy claro, que como norma general el sacerdocio no es, bueno, pues algo para personas que tienen una vida seglar y luego, bueno, pues pueden realizar estas labores, no, sino que son de aquellos a los que Jesús llamó a dejar todo y a irse con él, dejar familia, dejar trabajo, dejar todo en esa vida consagrada al servicio de Cristo y de los demás. Bueno, pues habíamos estado un poquito resumiendo todo esto, no vamos a volver a repetir todo, y ahora ya estábamos viendo cómo, pues en los últimos medio siglo, básicamente, o más, un poco más,
pues bueno, siempre con esta cultura nuestra, que tan se nos mete tanto y siempre, como decía uno, podemos ser kantianos o antikantianos, pero todos somos postkantianos. Gran filósofo, ¿no? Kant, pues lo mismo, podemos ser freudianos o antifreudianos, pero todos somos postfreudianos, es decir, vivimos en una época en que de las revoluciones que ha habido, quizá la que más ha triunfado es la revolución sexual, o sin quizás, porque en todo el mundo es algo, pues ya como por desgracia generalizado, que el propio Freud se llevaría las manos a la cabeza de a lo que se ha llegado. Entonces, bueno, pues eso ha entrado también en la Iglesia, y entonces hay cosas, las relacionadas con la moral sexual, pues que como que chocan tanto con la cultura, entre comillas, lo de cultura, porque cuando uno tiene trato con las personas, especialmente con los jóvenes, y ve los desastres que están ocurriendo, dice, madre mía, por algo manda Dios las cosas. Bueno, pero a lo que voy, que claro, surgieron pues en el entorno ya del antes, durante, después del Concilio Vaticano II, aprovechando cosas tan buenas que allí se dijeron, pues había quien quería aprovechar para que salieran cosas que no estaban en absoluto en la mente del concilio, como era esto, ¿no? Decir, bueno, todo el celibato vamos a quitarlo ya, o por lo menos que sea opcional y tal y cual. Pues no es eso lo que dice el concilio, ya ayer lo estuvimos viendo, el número 16 del decreto del Concilio Vaticano II sobre el tema, pues lo explicaba, ¿no? El tema del celibato. Y luego el Papa Pablo VI, como después de concilios, cuando hubo más contestación y más crisis y unos años durísimos de crisis intraeclesial, y este tema era de los que estaban en la batalla, pues dedicó una encíclica, ni más ni menos que una encíclica, que es un documento de un nivel alto al celibato, llamada Sacerdotalis Celibatus, el celibato sacerdotal. Tras una introducción, tiene una parte, es la más densa, de aspectos doctrinales y otra segunda, aspectos pastorales y luego una conclusión. Bueno, pues estamos resumiendo un poco la parte de los aspectos doctrinales, en donde el Papa Pablo VI hacía ver que esto que viene, como todo, lo realmente importante, viene de Cristo, porque claro, ese es el fundamento fundamental, que Cristo fue y es célibe. Entonces el celibato se basa en eso, que el sacerdocio hace presente a Cristo como es, Cristo célibe, Cristo pobre, Cristo humilde, Cristo obediente. Entonces señalaba 3 dimensiones, 3 significados, 3 aspectos que dan sentido al celibato, que son significado cristológico, significado eclesiológico y significado escatológico. Bueno, ¿qué significa esto? Pues significa, en primer lugar, el fundamento del celibato está en Cristo, significado cristológico. Y veíamos ayer, a partir del número 19 de esta encíclica, claro, que Cristo introduce en el mundo una forma de vida novedosa. Pues que es verdad que siempre ha habido personas que no se han casado, etcétera. En las religiones ha habido, pues eso, ciertos tipos de eremitas, sí, pero como algo, digamos, era muy excepcional. Mientras que con Cristo entra una forma de vida que se extiende mucho. Todo lo que va a ser la vida consagrada, los monjes, las monjas de activos, contemplativos y como decíamos, también en el sacerdocio, no de esa manera absoluta en todos, pero sí como algo lo más habitual, que se fue extendiendo más y más esa vinculación por el mismo motivo de que pues, los primeros sacerdotes son esos apóstoles a los que Jesús llama a dejar todo. Entonces, primero el significado cristológico. Son vocaciones, todas a la santidad, pero la vocación al sacerdocio, aunque sea distinta propiamente de la vocación a la virginidad, pero como norma general, en la Iglesia, y no solo la occidental, también la oriental, como norma general, prefiere conferir el sacerdocio, al menos en su plenitud, que es el episcopado, solo a aquellos que previamente han recibido este carisma del celibato o virginidad. Incluso los mismos sacerdotes de Oriente, si primero se han ordenado sacerdotes, pues ya no se pueden casar. Es decir, que está claro, ahí está esa conciencia de que hay una vinculación entre sacerdocio y celibato, está. Pasa es que luego, bueno, pues también se ha admitido allí, en el Oriente, esa como una excepción más o menos general, el que primero se ha casado y luego después pide como un diácono permanente también
el sacerdocio, pues bueno, se permite, mientras que en la Iglesia latina cada vez se fue viendo más la conveniencia de unir como norma ya muy, muy general, con muy pocas excepciones, el celibato y el sacerdocio. Entonces, razones, pues la vida de Cristo. Y como Cristo, pues tiene su corazón totalmente en el Padre, y así en ese corazón no tiene una vinculación especial con una persona humana, sino con Dios y desde Dios con todos. Entonces decía Pablo VI, este misterio de la novedad de Cristo, de todo lo que Él es y significa, es la suma de los más altos ideales del Evangelio y del Reino. Es una especial manifestación de la gracia, lo que hace deseable y digna la elección de la virginidad, con la intención no sólo de participar del oficio sacerdotal de Cristo, sino también de compartir con Él su mismo estado de vida. No hemos vuelto a releer el número del Catecismo, porque lo hemos hecho ya varias veces, que hablaba de esto, donde veíamos cómo es eso, es una nueva forma de vida. Bien, significado cristológico, pero hay otros dos significados o motivaciones del celibato. La segunda es la eclesiológica, por motivo de que el sacerdote es sacerdote en la Iglesia y para la Iglesia. Entonces, a partir del número 26, Pablo VI hablaba de esta dimensión eclesiológica. Y empezaba con una cita preciosa de San Pablo en Filipenses 3:12. ¿Cómo se llama a sí mismo San Pablo? Dice, apresado, conquistado por Cristo Jesús. Apresado por Cristo Jesús, entre comillas, Filipenses 3:12, y seguía Pablo VI, hasta el abandono total de sí mismo en Él, el sacerdote se configura más perfectamente a Cristo también en el amor con que el eterno sacerdote ha amado a su cuerpo la Iglesia, ofreciéndose a sí mismo todo por ella, para hacer de ella una esposa gloriosa, santa e inmaculada. Cristo ama al Padre, Cristo ama a su esposa la Iglesia. Entonces el sacerdote se une a Cristo y unido a Cristo, pues pone todo su corazón, está en el amor a Él, en el amor al Señor, pero también en el amor a la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Y entonces decía Pablo VI, la virginidad consagrada de los sagrados ministros manifiesta ese amor virginal de Cristo a su Iglesia y la virginal y sobrenatural fecundidad de esta unión. Claro, el sacerdote es padre de las almas, tiene una fecundidad espiritual. Entonces es padre de todos, no sino de mis 3 niños y luego los demás, bueno, pues claro, ahí vienen, de todos, desde esa unión especialísima con Cristo. Y también hablaba en números siguientes de la unidad y armonía en la vida sacerdotal. Todo viene, tiene una unidad, todo tiene una especial armonía desde esa unión con Cristo y entrega a la Iglesia. Dice el número 27, el sacerdote dedicándose al servicio del Señor Jesús y de su cuerpo místico en completa libertad, más facilitada gracias a su total ofrecimiento, realiza más plenamente la unidad y la armonía de su vida sacerdotal. Crece en él la idoneidad para oír la palabra de Dios y para la oración. De hecho, la palabra de Dios, custodiada por la Iglesia, suscita en el sacerdote que diariamente la medita, la vive y la anuncia a los fieles, los ecos más vibrantes y profundos. Obviamente, el celibato implica una vida de oración fuerte, porque lo que está claro es que uno necesita que su corazón esté lleno. El corazón está hecho para entregarse de una manera esponsal a alguien, sea en el matrimonio, sea en el matrimonio con Cristo. Y por eso tiene que vivirse. Y si no se vive, pues mal, la cosa va a ir mal. Porque no es algo negativo. Yo no me uno con nadie. Sí, te unes esponsalmente con Cristo. Si te ha dado ese carisma, si no, tienes que hacerlo a través de la mediación matrimonial. Cada uno la vocación que Dios le ha dado y ya está. Y cada uno tiene que santificarse en ella. Pero si no vives en una relación de oración, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, que decía Santa Teresa, con Cristo, pues la cosa no va a ir bien. Pero si se vive como es lo habitual, no hagamos de las excepciones de
de los fallos que podamos tener, digamos, como lo normal, no es normal, es lo excepcional, gracias a Dios, en la historia de la Iglesia, que no hay sacerdotes santos. Y de hecho, pues esto que estamos aquí contando, un mondanazo de casos que ni siquiera pues, hemos podido conocer. ¿Vosotros creéis que lo que hizo el padre Walter Zizek y su compañero de meterse en la Unión Soviética ahí de extranjeros, sabiendo que les podían pillar, y de hecho los pillaron, sería igual de fácil si hubieran ido así a hacer esa misión casados y con... Pues hombre, mal harían seguramente, dejando a la familia en esa situación. Bueno, ¿qué más nos dice este número? Pues la importancia del oficio divino. Por eso, claro, todos nos aconseja rezar la liturgia de las horas, a todos, pero a los sacerdotes no es que se les aconseje, es que lo tenemos como uno de los compromisos que hacemos en la ordenación, porque es muy importante esa vida de oración, y además, en este caso, ya no solo la oración personal de intimidad más personal, y valga la redundancia, con el Señor, sino la oración litúrgica, que es la que la Iglesia en distintas lenguas y traducciones, pero siempre las mismas, básicamente las mismas oraciones en el mundo entero, de alabanza, de adoración, de intercesión. Por eso dice el Papa, recibe el sacerdote dedicado total y exclusivamente a las cosas de Dios y de la Iglesia, como Cristo, recibe del devoto rezo del oficio divino con el que él presta su voz a la Iglesia, que ora juntamente con su esposo, qué bonitas expresiones, recibe alegría e impulso incesantes y experimenta la necesidad de prolongar su asiduidad en la oración, que es una función exquisitamente sacerdotal. No basta con que yo ya cumplo, rezo laudes, vísperas, tal. No, hombre, eso hay que prepararlo, hay que prolongarlo, porque si no, el peligro siempre es el ritualismo. Decir cosas con los labios, pero sin vivirlas en el corazón. Siempre es fundamental esa oración del corazón. Por supuesto, nos hablaba también Pablo VI, un momento central de la vida del sacerdote, que es la celebración de la Eucaristía. Claro que sí, dice, todo el resto de la vida del sacerdote adquiere mayor plenitud de significado y de eficacia santificadora. Su especial empeño en la propia santificación encuentra nuevos incentivos en el ministerio de la gracia, se refiere a la confesión, y en el ministerio de la Eucaristía, actuando en persona de Cristo. Recordemos esta expresión tan importante, in persona Christi. El sacerdote se une más íntimamente a la ofrenda, poniendo sobre el altar su vida entera, que lleva las señales del holocausto. In persona Christi. Vida plenísima y fecunda, dice el Papa. ¿Qué más consideraciones podríamos hacer sobre el aumento de capacidad, de servicio, de amor, del sacrificio del sacerdote por todo el pueblo de Dios? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere llevará mucho fruto. Y el apóstol San Pablo no dudaba en exponerse a morir cada día para poseer en sus fieles una gloria en Cristo Jesús. Y así, tiene este párrafo muy bonito Pablo VI, en esta encíclica, así el sacerdote, muriendo cada día totalmente a sí mismo, renunciando al amor legítimo de una familia propia, por amor de Cristo y de su reino, hallará la gloria de una vida en Cristo plenísima y fecunda, porque como Él y en Él, ama y se da a todos los hijos de Dios. Muy bonito párrafo. Sacerdote muriendo totalmente a sí mismo, renunciando a algo santo y bueno, el amor legítimo de una familia, pero hallará la gloria de una vida en Cristo muy plena, muy fecunda, porque como Cristo y en Cristo ama y se da a todos los hijos de Dios. Lo que decíamos antes, no es que se encierre en sí mismo, no, al revés. Tiene una familia muy, pero que muy numerosa. Son consideraciones de Pablo VI en esta dimensión eclesiológica. Nos queda la escatológica, pero vamos a meditar un poquito en ello y de nuevo a pedir por aquellos llamados a actuar in persona Christi, en la persona de Cristo.
vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo. In persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi. Tomen y coman. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo. Bueno, pues estamos exponiendo, resumiendo lo principal que escribió el Papa San Pablo VI en la encíclica Sacerdotalis Celibatus de 1967, en la que insistía en la conveniencia del celibato, los motivos, que no son más y porque sí, aparte de la historia que se remonta al propio Cristo y a los apóstoles, pero haciendo ver los fundamentos teológicos y espirituales, que seguiremos viendo también en próximos días, pero resumiéndolos en esta encíclica. Habíamos visto la motivación, ante todo, cristológica, en segundo lugar, la eclesiológica, en Cristo, entregado a la Iglesia por completo el sacerdote, pero también un significado escatológico. Bueno, tercer motivo, tercer significado del celibato que señalaba Pablo VI, el escatológico. ¿Qué es lo escatológico? Pues es que lo que tenemos que vivir en la tierra no deja de ser un anuncio, una preparación de lo definitivo. Escatológico es lo último, lo definitivo, las realidades del más allá. El más allá es que estamos llamados a la unión con Dios en la eternidad, en lo que llamamos el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el celibato con eso del más allá? Dice Pablo VI, el reino de Dios, que no es de este mundo, eso dijo Jesús a Pilato, está aquí en la tierra ya presente en misterio y llegará a su perfección con la venida gloriosa del Señor Jesús. De este reino, la Iglesia forma aquí abajo como el germen y el principio. Bueno, empieza diciendo eso. Pero ahora ya, a ver, ¿y esto y el celibato? Nuestro Señor dijo que en la resurrección no se tomará mujer ni marido, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Esto es cuando le hacen una pregunta trampa a los saduceos de esa hipótesis de una que se hubiera casado con un marido y se muere, y otro y se muere, y otro y se muere, y al final 7. Dice, ¿de quién será mujer en la otra vida? Dice, mira, en la vida eterna
no se tomará mujer ni marido, serán como ángeles de Dios. Es decir, en el cielo no existe como tal, otra cosa son los vínculos de amor que haya habido en esta vida, pero como tal no existe el matrimonio, es un sacramento para este tiempo. Entonces decía Pablo VI, cómo en este mundo de los hombres, ocupados en gran número en los cuidados terrenales y por desgracia muchas personas dominadas con gran frecuencia por los deseos de la carne, este precioso don divino, que es el celibato, de la perfecta continencia por el reino de los cielos, constituye precisamente un signo particular de los bienes celestiales. Es una cita del Vaticano II. Anuncia la presencia sobre la tierra de los últimos tiempos de la salvación, con el advenimiento de un mundo nuevo, y anticipa, de alguna manera, la consumación del reino. Claro, lo que se quiere decir es esto. Ese amor al Señor tan total y exclusivo y plenificante que se dará en el cielo, y en el cual ya, claro, no existe el matrimonio. Dice, eso ya se anticipa aquí. Ya esas personas con este don de la castidad, de la virginidad y el sacerdote con el celibato, ya de alguna manera, siempre con todas las limitaciones, por supuesto, pero es el modo de vida que se parece a lo definitivo, a lo que será la vida eterna. En ese sentido, es un testimonio, decir, oye, se puede vivir de otra forma, es un testimonio de lo que será lo definitivo. Bien, pues esta es una encíclica muy importante. No ha habido sobre este tema del celibato, que yo recuerde ahora mismo, vamos, creo que estoy seguro, ninguna encíclica más. Ha habido otros documentos, sí, pero a ese nivel, que es de los niveles altos, sin llegar al máximo, pero de los niveles altos de magisterio de los papas, pues no se ha vuelto a dedicar una encíclica a fundamentar y explicar el porqué de la vinculación ordinariamente del celibato con el sacerdocio, y haciendo ver los motivos teológicos y espirituales del mismo. Pablo VI, 1967. Y vamos a decir algo rápidamente de otro documento que no tiene ese mismo nivel de encíclica, pero es un documento muy importante sobre la formación de los futuros sacerdotes, pero que a la vez pues da pistas muy buenas sobre el sacerdocio y su espiritualidad, que fue una exhortación apostólica postsinodal. Ya sabéis, cuando hay sínodos de obispos tratan un tema, pues normalmente, pues un año o dos después se publica un documento, se llama así, exhortación apostólica postsinodal, que recoge pues la doctrina del Papa del momento, pues que se ha ido sacando de ese sínodo. Pues esto es lo que hizo San Juan Pablo II en 1992 con la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis. Significa os daré pastores según mi corazón. Está tomado pues de un texto bíblico, os daré pastores según mi corazón, Jeremías 3:15. Una exhortación larga, con muchas cuestiones, una preciosidad para lo que es la vida espiritual y muchos aspectos, ¿no?, del sacerdote y de la formación al sacerdocio. Pues bien, obviamente, como podemos suponer, tocaba el tema del celibato, pero además lo hacía en un contexto del que cuando empezamos a hablar del celibato yo sí insistía, de que esto no se puede ver como una dimensión suelta, el tema del celibato así porque sí, no, sino que hay que verlo en el contexto de que el Señor llama a los primeros sacerdotes, que son los apóstoles, el grado máximo del sacerdocio, ¿no?, el episcopado. No es simplemente es que, bueno, pues en la última cena les instituye sacerdotes, haced esto en memoria mía. No, es que eso es la culminación de un proceso de años de irse con él y de seguirle en raíz, radicalmente. Ahora radicalmente hay que tener cuidado, porque hoy día suena los extremistas, los radicales, son esos medio zumbaos, fanáticos, que hacen incluso atentados. Oiga, no. Esa es una deformación de la palabra, bueno, pues se ha extendido, pues ¿qué vamos a hacer? Pero no es eso, el origen es cuando una persona es radical en sí mismo es algo bueno, pues es la persona que sabe ir a las raíces de las cosas. O en cambio el extremista es el que se pone en los extremos de las cosas. Son cosas muy distintas.
radical, la raíz del árbol, estupendo, hay que tener esas raíces. No, yo me pongo en la punta de la rama, pues te puedes caer, ese es el extremo. Entonces, en sí mismo el radicalismo, en términos espirituales y teológicos, es algo bueno. Pues bien, el Señor llama a sus sacerdotes, a sus apóstoles, al radicalismo evangélico que él mismo ha vivido, que es una vida totalmente entregada al Padre por los demás y que implica la castidad, la pobreza y la obediencia. Esto es verdad que se vive de una manera particular en la vida religiosa, pero no solo. También el sacerdocio está llamado a un radicalismo. Y por eso hay unos números muy interesantes en esta exhortación apostólica de San Juan Pablo II que se titulan así: Existencia sacerdotal y radicalismo evangélico. Por eso hay que verlo en ese contexto, porque si no puede parecer, ¿y por qué el celibato? Anda, ¿y por qué renunciar a esto? Y bueno, también se podía renunciar a comer pollo frito, ¿no? No es lo mismo. Está en un contexto del seguimiento de Cristo. Y es lo que en estos números, que no vamos a leer enteros, es amplio, pero sí algunas de las frases, ¿no? Por un lado, decía Juan Pablo II, hombre, en un sentido amplio de la palabra, esto incluso es para todos los cristianos. Pues claro que es para todos los cristianos, porque es más radical que el que si te ponen en la alternativa de entregar la vida o renunciar a Cristo, pues el martirio, pues ese es el radicalismo mayor, ¿no? Porque el Señor está por encima no solo de la familia, está de encima de tu propia vida, claro, de tu propia vida. Por eso dice Juan Pablo II, todos los cristianos, sin excepciones, para todos, el radicalismo evangélico es una exigencia fundamental e irrenunciable que brota de la llamada de Cristo a seguirlo e imitarlo en virtud de la íntima comunión de vida con Él. Pues esta misma exigencia se presenta a los sacerdotes, pero en su caso, no solo porque están en la Iglesia, como todos los demás cristianos, sino también porque están al frente de ella. No solo están en la Iglesia, sino al frente de ella. Al frente de ella. Al estar configurados con Cristo, cabeza y pastor. Todo cristiano está configurado con Cristo, pero no con Cristo como cabeza y pastor. Sacerdote sí. Como manifestación del mismo, de ese radicalismo evangélico, se encuentra un rico florecimiento de múltiples virtudes y exigencias éticas decisivas. Y expresión privilegiada del radicalismo evangélico son los varios consejos evangélicos que Jesús propone en el Sermón de la Montaña. Pues ahí tenemos varios consejos, ¿no? Por ejemplo, eso, no devolver el mal por el mal, sino al revés, devolver el bien. Pero entre esos consejos íntimamente relacionados entre sí están los de obediencia, castidad y pobreza. Entonces alguno debería pensar, no, pero esto es solo para los religiosos. No, dice Juan Pablo II. El sacerdote está a llamarlo a vivirlos según el estilo, claro, es verdad, no según el mismo estilo que un religioso cartujo, carmelita, no, pero según el estilo, según las finalidades y el significado original que nacen de la identidad propia del presbítero y la expresan. No es la misma obediencia la de un religioso, por ejemplo, jesuita, a la de un sacerdote diocesano. No, la del jesuita, la del religioso, es más detallista, es más de la propia vida, de muchos aspectos de la vida, mientras que la del sacerdote ante todo es del ministerio pastoral, es donde te destinan, que no es poca cosa, que te mandan a ese pueblo o te mandan a esa ciudad o que te mandan a una universidad o te mandan... No es poca cosa, pero no es lo mismo. No te dicen, en cambio, cómo tienes que distribuir el tiempo de tu día, etcétera, etcétera. Pero hay una obediencia, hay un estilo de pobreza, que no será tan concreto como en una orden religiosa, pero hombre, no pega ni con cola el sacerdote que eso está en el lujo, pues ni con cola. Y por supuesto la castidad, en este sentido que estamos hablando del celibato. Este es el contexto en el que hay que ver el celibato, dentro de un seguimiento radical, en este sentido que hemos dicho la palabra, de Cristo. Y entonces vienen unos números, después de un primer número introductorio, el 27, del que hemos leído estos párrafos, pues luego va a hablar de cada uno de esos consejos evangélicos y ya lo haremos, si Dios quiere, en próximos días, porque ya se nos acaba el tiempo
y vamos a ver lo que habéis respondido y si tenéis también alguna otra consulta y a meditar un poquito pues en todo esto y a pedir a Jesús por todos los llamados a ser pescadores de hombres con el Señor. Escuchamos la cuña que nos recuerda cómo podéis preguntar o responder a lo que os vamos planteando. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Pescador, Jesús es el pescador, pero nos pide que le ayudemos. Tú serás pescador de hombres. Bueno, rápidamente, ¿qué han respondido nuestros oyentes? La pregunta, ¿qué concilio señaló que si algún clérigo se casaba, ese matrimonio no solo era ilícito, sino inválido? Una pregunta difícil, yo digo, aquí no va a responder nadie, y han respondido, ¿verdad? Sí, han respondido bastantes oyentes muy aplicados. Es verdad que hay alguno que ha dicho que era el Concilio Vaticano II, otro el Concilio de Trento,
y la mayoría han coincidido en que fue el Concilio de Letrán. Algunos hablaban del primer Concilio de Letrán en 1123 y el segundo en el 1139, y otros directamente han respondido que fue en el segundo Concilio de Letrán. Pues ese fue el segundo Concilio de Letrán, 1139, por tanto, en el siglo XII. Letrán es una parte de Roma, el Superlaterano, donde está la Basílica de San Juan de Letrán, que fue la primera basílica del Papa. De hecho, es como la Basílica del Obispo de Roma, y ahí, un sitio suficientemente amplio, por lo menos cuando no había muchos obispos, ahora ya se quedaría pequeña, claro, pues ahí se han hecho varios concilios. Por eso se llama el Concilio de Letrán, se refiere a eso, ¿no? A esa iglesia en Roma, ese que era también la residencia de los papas en tiempos medievales. Pues en ese siglo XII, 1139, ese segundo concilio, y es lo que ya os decía, que ha dado lugar a un malentendido que algunos han pensado, fue a partir de ese concilio que se mandó el celibato. No, señor, no se mandó el celibato. Eso venía de tradición apostólica y ya del concilio de Elvira. En el año 305 ya había dado señalado esa incompatibilidad habitual, como norma general, entre matrimonio y sacerdocio. Lo que hace este Concilio de Letrán es decir, no solo que eso estaría mal el incumplirlo, sino que sería nulo el que uno pues pretendiera casarse siendo sacerdote. Pues muy bien, estáis atentos, siempre, hombre, es lógico, la pregunta era difícil, no era imposible, yo creo que todo el mundo, pues hay muchos concilios y era muy difícil, pero que no lo hacemos para alguno, pues eso, si ha acertado no hay examen, sino para que se nos queden mal las cosas. Y se aprende así. Ha habido muchos concilios en la Iglesia y en distintos lugares, y de ahí vienen esos nombres. Entonces, últimamente se hacen en la Colina Vaticana, entonces se hacen en la Basílica de San Pedro, y por eso es Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, y antes era Concilio I de Letrán, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Perfectamente, pues lo tenemos que dejar, y hasta la noche, hora santa, a las 11:10 en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.